¿Cómo se logran acuerdos entre el nuevo gobierno y la Asamblea para aprobar los diversos proyectos de ley? Bueno, de hecho, yo ayer lo manifestaba también en otros medios, de que es importante, claro, crear los puentes necesarios entre los distintos entes, tal como la Asamblea Legislativa con el Gobierno Central, pero también es responsabilidad de la Asamblea Legislativa y los diputados responderle al pueblo salvadoreño, así como nosotros también como Gobierno Central responderle al pueblo salvadoreño. Así que es una responsabilidad compartida, pero nosotros, claro, estamos dispuestos a hacer los acuerdos necesarios por el bien del país y por el bien de los salvadoreños. Lo pregunto de esta manera, Federico, porque revisando el Plan Cuscatlán en sus diferentes áreas, economía, fiscalidad, seguridad, va a requerir diferentes aprobaciones de proyectos de ley. Sobre todo en el tema fiscal aparece una serie de decretos o propuestas de decretos de ley que van a ser discutidos en la Asamblea Legislativa. Y mencionabas en función del bienestar colectivo. El punto es cómo se logra ese ejercicio, porque el ejercicio de la política y sobre todo la relación Asamblea-Ejecutivo suele ser un trabajo bastante marcado por la negociación. Mira, para ser un poco práctico, creemos de que los diputados debieron de haber entendido el mensaje de las elecciones pasadas y de estas, que si ellos no están del lado del pueblo, pues el pueblo simplemente les va a pasar la factura y los va a sacar de sus puestos, de sus curules. Así que es una responsabilidad más allá de un acuerdo con el gobierno central, es una responsabilidad que ellos tienen hacia la población salvadoreña. Los proyectos que están en el Plan Cuscatlán son proyectos que van a sacar del subdesarrollo del país, son proyectos, digamos, emblemáticos de polos de desarrollo, como el Plan Pacífico, que es el proyecto del tren, el aeropuerto, por darte un ejemplo, que vienen a traer empleo, vienen a generar empleo, vienen a generar inversión al país. Y claro, hay unos proyectos que sí necesitan de consenso de la Asamblea Legislativa, pero bueno, es también parte del gobierno central hacer esos acuerdos, pero como te digo, es también responsabilidad de los diputados hacer esos consensos también para que, y esas aprobaciones más que todo, para que el país pueda tener estas oportunidades. Retomando las palabras de Federico, Mario, hay un aspecto aquí que es significativo. Efectivamente, Arena y el FMLN han salido golpeados por los resultados electorales. Pues la muestra de eso es lo que ocurrió el domingo pasado, o antepasado sería en este caso. Hay un asunto que me llama la atención acá, porque en la práctica la configuración de la Asamblea Legislativa va a estar entre junio 2019 y mayo del 2021. Estamos hablando casi 2 años. Y los números lo presentan de esta manera. Arena y el FMLN suman 60 votos. Son los partidos de oposición. Son los partidos de oposición. La pregunta es esta: ¿negociación y acuerdos o ejercer presión política o social? Mira, yo creo que nosotros tendríamos que tener claro lo que decía Federico, también el mensaje de la población, no solo el domingo de las elecciones anteriores, sino que las elecciones de asambleas y alcaldes, ¿no? que se dijeron los diputados. Yo creo que el pueblo salvadoreño ha venido dando unos mensajes que los partidos tradicionales no han querido escuchar. Nosotros nos planteamos ahora en una situación en la que el Ejecutivo es de Nayib Bukele, ¿verdad? Y él pondrá a las personas que más crea convenientes en cada una de las carteras. Pero a nosotros nos corresponderá entregar propuestas de ley a través de las vías correctas, ¿no? Y la Asamblea de analizarlas, aprobarlas en favor del pueblo salvadoreño, ¿sí o no? Hemos estado viendo cómo múltiples diputados han salido en estos días hablando de endosar su apoyo al Ejecutivo, a Nayib Bukele, pero es que eso no es así. O sea, los diputados se deben al pueblo salvadoreño y en la medida que ellos hagan su trabajo y cumplan con su tarea de legislar a favor del pueblo, el Ejecutivo y el Legislativo van a tener entendimientos todo el tiempo. Te digo por qué, porque las propuestas que salgan del Ejecutivo van a ser en favor de la gente. Lo que tú decías era cierto, porque es la forma antigua de hacer política, las negociaciones del Ejecutivo con el Legislativo, eso se acabó. Nosotros no tenemos que negociar nada, o sea, nosotros tenemos que proponer, y en la medida que las propuestas sean correctas y sean a favor del pueblo y el pueblo las ve así, la Asamblea Legislativa tiene que legislar a favor de ellas. Yo no veo ningún problema en eso. Lo que sucede es que estamos acostumbrados a ver una Asamblea Legislativa en la que todo se arregla por debajo de la mesa. Y eso no es correcto y no ha sido correcto nunca. Y nosotros hemos vivido 30 años de ese tipo de bipartidismo. Tú hablas también de que son oposición. Mira, hay una realidad. Hoy por hoy, si tú lo ves en números, puede ser que sí. Pero hay un perdedor y hay un perdedor aún mayor. El FMLN ha quedado en las lonas, no se reconoce incluso a sus dirigentes, han salido haciendo expresiones incluso soeces, tú las has podido ver en las redes sociales, miembros de la cúpula, que ha sido nefasto para mí.
Creo que el pueblo salvadoreño también se da cuenta en lo que han caído ellos. El mismo Lorenzana, cuando tú hablas de sus declaraciones, hay mucho que leer entre líneas de lo que él está diciendo. No solo habla de la composición de la Asamblea Legislativa, también está hablando él de los errores que se cometieron, como la expulsión de Nayib Bukele del FMLN. Hay un reconocimiento de un sector muy pequeño adentro del FMLN que al final de cuentas son los mismos de siempre. Ellos simplemente quieren iniciar una lucha interna para ver quién queda con los despojos de partido que tienen. El pueblo salvadoreño incluso ha podido observar cómo la disminución del caudal de votos del FMLN prácticamente lo tiene para las próximas elecciones casi desaparecido. La Asamblea Legislativa, y he insistido en este tema porque es el establecimiento de acuerdos me refiero presupuestos, aprobaciones de créditos y otros ámbitos de política pública que pasan por la Asamblea Legislativa. ¿Ustedes consideran que hay interlocutores en los otros partidos políticos para establecer este tipo de acuerdos? Digamos, no utilicemos la palabra negociación, la palabra acuerdos. Por ejemplo, pienso, Óscar Ortiz, por ejemplo, puede ser un interlocutor con el cual ustedes pueden trabajar con el FMLN, por decir un nombre. Podría ser. De hecho, con él vamos a tener que trabajar parte del equipo de transición, por darte un ejemplo. Es que no es un tema de que nosotros estemos renuentes a no tener diálogos o a tener, digamos, acuerdos que son necesarios. La cosa es bajo qué términos, no bajo ningún término de que sea, como dijo Mario, debajo de la mesa, o tú me das esto y yo te doy lo otro, sin tener mayor claridad hacia la población, intereses de X o Y índole, eso no, sino que son acuerdos en los cuales van a beneficiar al pueblo salvadoreño. Y ellos también, como insistimos, ellos tienen que haber entendido el mensaje, porque viene el 2021 y estoy seguro, eso desde ya te lo vaticino, vamos a tener una gran mayoría en la Asamblea Legislativa, precisamente porque esas marcas de esos partidos políticos, Arena y el FMLN, ya están desgastados. Ya pasaron 30 años, el fin de semana pasado con las elecciones nosotros como país y como salvadoreños les dijimos ya basta, fue un golpe en la mesa y decir ya no los queremos, ya les dimos 30 años de oportunidades y no hicieron nada más que enriquecerse las cúpulas, hacer negocios entre ellos, darles empleos a sus familiares y a sus personas allegadas. Entonces ya el pueblo salvadoreño ya le dimos vuelta a la página. Es la época ahorita de ya pasar la página de la guerra realmente, y ahora venimos con la época de la reconstrucción verdadera del país.